Mi oración es de guerrero. Ajá, pero dígalo creyendo, mi oración es de guerrero. Mi oración es de guerrero. Gloria al Señor. Bueno, ya les dije que este es del Señor, amén. Una vez más el Señor confirmó a través de la hermana Nancy, cuando ella decía que el Señor me cuidara, porque predicaba mi predicador sin base de perdón. Y sacando la predicación, yo le decía al Señor, Señor, porque yo tengo que decir lo que yo sé que tú me estás hablando a mí, como yo hago, porque me sentía muy confrontada. Y a veces no sé si le ha pasado que hay una palabra que el Señor te dice y sabes que es contigo. Colosenses 4:2. Conmigo. No, un guerrero de oración tiene que levantar manos santas. Levante sus manos si usted cree que sus manos son santas. Con la mano que usted adora al Señor, levántala. Y dile, levantando manos santas. Aleluya, Padre. Sin ir y sin consciente. Eso lo hace un guerrero de oración. Un guerrero de oración no es para estar aquí pegadito con un plumito, mira la hermana, mira el otro. No, un guerrero de oración se enfoca en las cosas del reino. Un guerrero de oración no pierde el tiempo, está pendiente de la hermana, del hermano, no. Nos enfocamos a la visión de Cristo, nos interesan más las cosas del Señor que las cosas de afuera, que las cosas del hermano. Me interesa lo que diga el Señor de mí. Eso es lo que me interesa. Lo que usted no entiende ahorita lo va a entender más adelante, pero su matrimonio se va a restaurar. Y yo decía, wow. Y cuando lo oraba al Señor, el Señor me decía, dile a esas mujeres que no importa el dolor, no importa el desprecio de su esposo, o tal vez de sus hijos, no lo sé, pero solo que sean como talento. Son mujeres valientes, son mujeres esforzadas, son mujeres sabias, son mujeres guerreras de oración. Y solamente yo les digo, mis hermanos, seamos como Caleb. No perdamos la fe. Muchas veces nuestros esposos, sus esposas le dan malas acciones y eso nos desanima, no queremos más. Oye, Señor, pero sigamos adelante, hermano. Yo tenía en el sueño, tenía un cuartito. Era chiquitico. Nada más estaba una silla y estaba otra silla donde yo me arrollé a orar. Y yo que ahí me sentía, me oraba, me destrozaba delante del Señor. Le decía, Señor, yo a ti te digo lo que yo le digo a él, pero no me pasa, Padre. Díselo tú para ver si él logra entender, no sé. Y que yo llenaba ese cuarto de muchísimas lágrimas, pero también podía sentir cómo el Espíritu de Dios me abrazaba, cómo el Espíritu de Dios me podía respaldar en todo. Y sentí que nada más pude seguir con las fuerzas de Cristo. Y aún así terminé el sueño y mi esposo todavía no había llegado. Lo cierto es que yo sentía un gran dolor inmenso, que yo decía, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a todos, ahí me incluía yo, ayúdanos, Padre. Porque a veces se nos sale todo del control, a veces no sabemos, a veces no sé, hay cosas que provocan dejar la casa abierta, salir corriendo con los muchachos y con todo, pero Dios nos va a dar la victoria. Amén. El Señor nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová va a estar contigo. Sé como Caleb. Y yo, ¿cómo como Caleb? Y él me decía, sí como Caleb. Y yo, ¿cómo como Caleb? Y él me decía, Caleb tenía una promesa. Y duró mucho tiempo y tenía muchos años. Y el día que ella se agarró de esa promesa, yo estaba bien, ciertamente. Ya tenía sus años. Pero ella confió en esa promesa y siguió. Y ahí yo entendí cuando el Señor me decía, dale esto. Y ahí el Señor me empezó a ministrar muchísimas cosas de mí. Pero también me dijo, el proceso la mitad es para ti, pero la demás es para mujeres de mi iglesia. Y me mostraba muchas hermanas. Y el problema es que en el sueño yo me veía mucho en campaña, o sea, un sueño que era corto en todos lados, y yo me veía en campaña, y era líder de jóvenes para la gloria de Dios. Y la hermana Joselín un día me invitó a predicar, y yo ya ahí no podía más, y yo le dije, hermano, a usted qué tengo que decir, no quiero predicar, porque predicaba, toda mi vida era predicar el matrimonio. Yo decía, hermano, no quiero predicar.
¿Y sabes qué es triste? Predicar algo cuando tú lo estás muriendo por dentro. ¿Sabes qué es triste? Decir Cristo vive cuando tú sientes que Cristo no está en ti. ¿Sabes qué es triste? Cuando tú le dices a la persona, Cristo está contigo, cuando tú sabes o crees que Cristo no está contigo. ¿Sabes qué es triste? Decirle, levántate de ahí cuando tú sabes que estás ahí, que te ahogas en el proceso y no sabes cómo. Eso es triste. Y así yo me sentí en el sueño. Y la hermana José Luis solo me dijo, hermana, predique lo que tenga que predicar. Que su esposo va a llegar otra vez. Gloria a Yo Dios. decía, wow. Pero es necesario que nuestra oración íntima no puede en la tarde, en la noche. Usted la cubra. Usted la cubra y ore. Porque usted no sabe si en esa oración el Señor le pone a orar por otra persona. ¿Sí le ha pasado? Sí le ha pasado. Y eso no lo digo yo. La oración del justo puede mucho. Amén. Es necesario que nosotros como hijos de Dios velemos a cada momento. Es necesario como hijos de Dios que guardemos ese momento de intimidad con el Señor. Cuando nosotros nos proponemos a guardar una hora, y así sea la hora que sea, a esa hora va a llegar todo el mundo. Pero es necesario que usted guarde esa hora para el Señor. Porque cuando usted se inclina, cuando usted se mete en ese aposento, usted agarra esa hora, esos minutos, ese poquitico de tiempo para el Señor, usted ahí recibe lo que el Señor quiere. Usted sale de ahí enfocado. Usted sale ahí con la visión de Cristo y usted sale ahí renovado. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando al Señor. Ahí el Señor nos puede llenar, porque en un momento nosotros nos llenamos, pero también tenemos que dar y quedamos vacíos. ¿Y así no vamos a quedar? No, los hijos de Dios nos tenemos que acercar confiadamente al trono de la gracia. Cuando usted se acerca, su rodilla se fortalece, su cuerpo se fortalece, su espíritu se renueva para seguir peleando esa buena batalla. El Señor le da la fuerza para seguir adelante, aleluya. ¿Quién es el que vive? Cristo. Le decía, Señor, ¿en qué momento yo voy a contar este sueño? O de quién es para yo acercarme. Pero el Señor me hacía sentir mucho que era a una sola persona que me iba a dirigir, pero a otra, a toda la iglesia. Yo decía, Señor, pero en la iglesia, yo no voy a decir eso en la iglesia. Y sentí cuando estaba sacando la predicación, este es el momento del sueño. Y el sueño se trata de las mujeres. Y cuando yo llegué ahí, las hermanas estaban llegando. Oye, yo veía mayormente, mire, puras mujeres. Y yo, nada, bueno, Señor, y cuando el Señor confirmó con el versículo, cuando el Señor, no, yo decía, Señor, no pasa más nada, tengo que hablar. Porque lo que el Espíritu diga, Eso se hará. Ese sueño fue en una madrugada. Me recuerdo que el sueño, ya yo estaba casada, tenía una hija, pero el sueño, mi esposo me hacía sufrir mucho. Y yo no sé para quién es él. Ciertamente a mí esto me quebranta. Me hacía sufrir mucho, porque me rechazaba, me trataba mal, no me escuchaba, no me ayudaba con la niña, que era una niña. Y yo le decía, oye amor, pero ayúdame. Y él solo me decía, no, yo no tengo muchacho. Y yo, oye amor, pero esto. Y yo solo trataba de darle ejemplo a él. ¿Qué sucede? Él era cristiano, pero se había apartado. Y el Señor solamente a mí me decía que le diera ejemplo. Y que le decía en el sueño, Señor, ¿cómo yo le voy a dar ejemplo si yo estoy tan adolorida, lo que quieres agarrar y darle bien duro? Pero el Señor me decía, dale ejemplo. Y yo, bueno, vamos a dar ejemplo. Una vez me recuerdo yo que íbamos al supermercado. Antes de eso ya habíamos cuadrado para ir a una vigilia. Y yo muy emocionada y le decía, Señor, mi esposo va para la vigilia, Padre, qué bien, qué bien. Y cuando salimos, porque él me dijo, pero primero vamos a hacer mercado. Y yo, claro que sí. Y yo, bueno, Señor, tengo que obedecer para poder llevarlo para la vigilia. Y yo fui a salir a hacer mercado con mi esposo. Pero en eso pasó muchas cosas, se me rompieron las cosas en la vía, todo, y yo quedé con la niña, los carros, la broma, y yo le grité,
soy una hija tuya. Pero si tú me estás diciendo que el ejemplo, dame la fuerza para dar. Y después de mí, igual yo decía muchas cosas y decía, Señor, yo fui la que decidí casarme. Y lo amo y sé que esto es lo que va a hacer, aguantar todo esto. Pero yo sé que en algún momento esto se va a acabar. Y ese señor viene y le dice, cuando él le responde, si él se le acerca, le dice, no seas así. Valora lo que tienes antes que lo pierdas, ¿no? Ayúdala, porque tú debes de ayudarlo. Nada, bueno, hermano, bueno, ese sueño fue de gran bendición, muchísimas cosas, que yo me paré de la cama fría, yo por un momento pensé que todo era realidad, yo dije, Señor, ¿será que así me voy a ver dentro de no sé cuántos años? No lo sé, si ahorita el Señor me lo está mostrando, pero dentro de 10 años me va a pasar eso, yo no lo sé, yo lo sentí que era para mí, pero cuando yo me levanto de mi cama, asustada, con nervios, todo, yo me arrodillo, digo, Señor, ayúdame. ¿Le gusta la justicia? ¿A cuándo le gusta la justicia? Amén. Amén, gloria al Señor. Aquí es donde vamos. Los guerreros no hablamos más de los hermanos, ni del vecino, ni de nadie. ¿Cuántos somos esos? Amén. Ok, los guerreros de oración practicamos la verdad. Los guerreros de oración andamos en el Espíritu porque Dios es Espíritu.